Continuando con las clases de labio como tal, el día de hoy vamos a ver ya vamos a empezar a analizar lo que son estructuras de control y vamos a empezar analizando lo que es la estructura while, ¿sí? Para eso, permítanme crear un nuevo proyecto. Listo. Bien, como les mencionaba, entonces vamos a continuar analizando el día de hoy acerca de las estructuras de control dentro de lo que es el labio como tal. Así que vamos a empezar analizando el bucle while, ¿sí? Bien, ¿qué es un bucle de control? Es algo muy importante. Primeramente, cuando nosotros hablamos de bucles o hablamos de expresiones de tipo condicional, nosotros tenemos que hacer hincapié en exactamente qué se refiere a cada una de estas situaciones. En primer lugar, un bucle de control es una acción que se repite continuamente. Es decir, yo genero algo, se repite, lo vuelvo a generar, se vuelve a repetir y así continuamente se está repitiendo, ¿sí? Entonces, se crea un ciclo de forma infinita. ¿Cuándo se termina ese ciclo o cuándo se termina ese bucle? Cuando nosotros demos una determinada condición. Y de esa forma funciona en labio como tal. Voy a crear aquí un nuevo VI y aquí lo vamos a ver de mejor manera. Listo. Para analizar las estructuras dentro de lo que es labio, voy a dar clic derecho en el diagrama de bloques. Ya, voy a dar clic derecho en el diagrama de bloques. Me voy a ubicar en estructuras y voy a ubicar el bucle while, ¿sí? Bien, como ustedes pueden ver aquí, parece una caja rectangular con una flecha, ¿no es cierto? Eso significa que este bucle se está repitiendo de forma continua. Todo el tiempo se está repitiendo este bucle, ¿sí? ¿Qué es lo que se repite en sí? Lo que esté dentro del cajón. Todo lo que esté aquí dentro de esta caja es lo que se está repitiendo. En cambio, lo que está aquí fuera de esta caja no se repite, se ejecuta solo al inicio de la programación o donde hayamos especificado este bucle while como tal. Entonces, recordemos, ¿cuándo se va a terminar de ejecutar o cuándo se va a detener el bucle? En una determinada condición. En este caso, estos bucles dentro del labio, esa condición la tienen aquí. Si nosotros podemos observar, aquí hay un pequeño punto rojo. ¿Ya? Tenemos un pequeño punto rojo en el cual podemos detenerlo de dos formas. En este caso, vamos a detener el bucle solo si es que le damos una condición de verdadero. Vamos a darle clic derecho sobre esto. Vamos a dar clic derecho sobre este botón y vamos a poder visualizar que está marcada la opción Stop if true, ¿no es cierto? Detener si la condición es verdadera, ¿ya? También podemos cambiar esa condición y ya vemos que ya no está el punto rojo, sino que está un pequeño aro con una flecha como tal. Eso significa, en cambio, que ya hemos cambiado la condición de para cuándo se detenga. Con esta condición, el sistema se va a detener cuando la condición, en cambio, sea falsa, ¿ya? Miren, aquí tenemos que esto de aquí significa exactamente que continúe si la condición sigue siendo verdadera. Bien, pero ¿de qué condición estamos hablando? Ya, supongamos que yo estoy diciendo que este bucle se siga ejecutando continuamente hasta que yo presione el botón de stop, ¿ya? Voy a coger aquí, darle clic derecho, crear un control, ¿ya? Entonces,
Si yo presiono este botón de stop, esto está inicialmente en falso, y presiono este botón de stop, la condición inmediatamente se va a detener, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto cambia a verdadero y esta condición me está diciendo detener si esto es verdadero. Supongamos que ahora ya no tengo esto, sino que tengo el otro análisis. Vamos a ponerle ahora continúe si es verdadero. Al momento que ejecuto esto la primera vez, como inicia en falso, inmediatamente se va a detener, ¿sí? Vamos a analizar esas dos posibles condiciones. Entonces, miren, aquí tenemos un botón. Tenemos por este lado un botón. Y tenemos aquí el bucle que se está repitiendo de forma continua, ¿no es cierto? Bien, si yo le doy play, miren, todo el tiempo se sigue ejecutando. Recuerden que cuando nosotros vayamos a ejecutar programas, todos los que desarrollemos, no es conveniente, no es una buena práctica hacerlo dentro del labio, ejecutar un run de manera continua. ¿Sí? ¿Por qué no es una buena práctica? Porque, a ver, yo pongo un run de manera continua. ¿Qué significa? Que si se ejecuta la opción de stop, ya me debería detener en el bucle. Pero como está con un run de manera continua, se detiene y se vuelve a ejecutar. Presiona otra vez, se detiene y se vuelve a ejecutar inmediatamente. Y eso no es correcto. Entonces, lo que yo voy a hacer es ejecutar un run simple, ¿sí? Entonces, si de esta manera detenemos, si ven que inmediatamente se ha terminado el proceso. Otra forma también de ejecutar sus programas es mediante el comando control R, ¿ya? Que va a ser igual lo mismo. Ejecutar un run simple, ¿sí? Bien, varias cosas importantes. Bueno, en primer lugar, analizar esta condición cuando se va esto a detener. Vamos a poner aquí un booleano con una constante verdadera. Habíamos dicho ya que esto significa detener si es verdadero. Es decir, si es que yo esto lo conecto aquí directamente, se ejecutará una sola iteración y se volverá a detener el programa. Tal cual lo he dicho, ¿sí? Ejecutado, ¿sí ven? E inmediatamente se ha detenido el programa. ¿Qué pasa en cambio si cambio la condición? Lo pongo en falso. Esto pues no se detendrá nunca porque la condición que está recibiendo este botón siempre es falsa. Y como la condición me dice detener si es verdadero, pues este programa no se va a detener nunca creando un bucle infinito. ¿Qué significa un bucle infinito? Un bucle infinito es un bucle que se repite sin opción a detenerse, ¿ya? Que no se detiene nunca, que siempre está funcionando. Bien, esto siempre debemos evitarlo, ¿ya? Los bucles infinitos siempre debemos evitarlos por muchas cuestiones. En primer lugar, porque no podemos hacer detección de fallos. En segundo lugar, porque un bucle infinito cargará demasiado nuestro sistema. Recuerden que estamos creando instrumentos virtuales. Por lo tanto, si algo aquí se vuelve infinito, quiere decir que en mi procesador, en mi procesamiento de información, también está volviéndose la información pues demasiado elevada, ocupará demasiado el CPU y ocupará demasiado la RAM. ¿Sí? Bien. Imagínense que ahora le doy directamente pues un valor de false, pero cambio este tipo de condición, el análisis de la condición. Y lo pongo ahora en continúe si es verdadero. Bien, lo voy a poner en verdadero. Voy a unirlos. Vuelvo a ejecutar. Bien, ahora se ejecuta completamente porque la opción que siempre está analizando es verdadero. Y el análisis que habíamos puesto aquí es que continúe mientras sea verdadero, pues se está ejecutando todo el tiempo. Cambio la condición y ahora sí, no se ejecutará más. ¿Sí ven? Pongo run e inmediatamente se detiene. Bien, cambiemos ahora la condición de acá. Detener si es verdadero, como siempre es falso, pues eso también estará ejecutándose todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cuántas formas de analizar los bucles while tenemos? Tenemos dos formas. Una, continuar si es verdadero. Esta de aquí, en cambio, es detener si es verdadero, ¿sí? Entonces, recordemos, tenemos las dos formas. Detener si es verdadero, como esta condición de aquí, y continuar mientras sea verdadero, como esta condición de aquí, ¿ya? Bien. Ahora, es bueno que un programa se esté ejecutando
todo el tiempo, es decir, que consuma cada recurso del computador para ejecutarse, pues no es bueno, ¿ya? Vamos a analizar un pequeño programa. Ah, por cierto, está ahí que ustedes ven aquí son las iteraciones, ¿sí? Es decir, las veces que se está ejecutando este bucle como tal, ¿sí? Cada vez que se vuelve a repetir el bucle como tal. Entonces, vamos a utilizarlo para poder hacer el análisis de las iteraciones que se vayan a ejecutar en nuestro sistema, ¿ya? Por ejemplo, lo voy a conectar aquí una constante de tipo booleana y voy a poner esto en falso, ¿ya? Recuerden, esta de aquí me analiza mientras sea verdadero. Eso es decir, que al instante se debe detener. Vamos a conectar esto y ejecutamos. Bien, como ustedes pueden ver, las iteraciones pues no han incrementado, ¿ya? En cambio, vamos a cambiar la condición, continúe mientras sea verdadero. Vamos a ejecutar y miren las iteraciones que en este momento se ejecutan, ¿sí? ¿Ven? Se ejecutan infinidad de iteraciones. Bien, ¿por qué se ejecutan tantas iteraciones? Porque aquí no existe un control de cada qué tiempo se debe ejecutar una nueva iteración. Eso significa que este software, este pequeño software de aquí, me está consumiendo al máximo los recursos de mi computador. Vamos a hacer un análisis, a ver si es que este computador nos lo permite. Vamos a hacer un análisis de este software funcional. Ahí lo tenemos funcional ejecutando miles de iteraciones. Y vamos a analizar ahora la carga que tiene este sistema que hemos desarrollado en el CPU como tal, ¿sí? Miren el CPU al cuánto está. Está al 48%, 45%. Vamos a ver los procesos. Ya, vemos que el labio no solito me está ocupando 105 megabytes de memoria y que está ocupando 10.8% del total del CPU que está en este momento siendo utilizado. Los demás servicios son utilizados por Zoom, ¿sí? Entonces vemos que está ocupando bastantes en temas de procesamiento en referencia a la máquina como tal, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se ejecuta? Bueno, ahora lo he detenido como tal. Vamos a ver si la carga del CPU bajó. Miren la carga cuánto bajó. Del 48% que estaba, ha bajado totalmente la carga en referencia al labio, ¿sí? Y ahora se encuentra en 36, 37%. Bueno, esto está siendo variable, pero por el tema de Zoom. Bien. ¿Quién me está cargando toda esta información? Este proceso. ¿Por qué este proceso me está cargando tanta información? Dense cuenta que lo que acabamos de hacer era muy pequeño, ¿sí? Si nosotros incrementamos un poco la dificultad de este software, vamos por aquí a poner dos constantes numéricas. Vamos a poner dos iteraciones. Vamos a hacer una pequeña multiplicación nomás entre estas dos iteraciones. ¿Ya? Listo, no hemos hecho mayor cosa, únicamente estamos multiplicando estos dos valores. ¿Ya? Hemos hecho una pequeña multiplicación. Bien, un programa bastante simple como tal, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿qué está pasando con mi sistema? Que me está consumiendo bastantes recursos del computador. Dense cuenta que sigue siendo todavía un ejercicio muy simple, muy pequeño. Bien, ¿por qué se da esto? Porque nosotros estamos exigiéndole al computador que ejecute esto de manera eh, preferencial, por decirlo así, ¿sí? Es decir, que le dé prioridad a este proceso. Bien,
¿Qué pasa cuando le doy solo prioridad a ese proceso y no permito que se ejecuten más cosas del CPU o de mi máquina o de mi instrumento virtual? Lo que sucede es que yo me cargo todos los recursos del computador, lo cual no me permite que existan espacios de tiempo para que se libere memoria o se libere CPU para que se ejecuten otros procesos, ¿sí? Eso es perjudicial dentro de máquinas virtuales porque si este programa se llega a convertir en un bucle infinito o se llega simplemente a seguir elevando la cantidad de recursos del computador que se está utilizando, habrá un determinado momento en donde diga, pues no resisto más y el sistema colapsará, apagando el computador, deteniendo los procesos, produciéndose pues que el sistema como tal colapse, ¿sí? Entonces, cuando un sistema de esta magnitud colapsa, no pasa nada. Pero cuando un sistema mucho más grande, más robusto, en una empresa más grande, colapse, pues es un serio problema, ¿sí? ¿Y por qué se produce eso? Porque nosotros no damos tiempo al procesador o al sistema virtual que ejecute otros procesos. Bien, ¿cómo arreglamos eso? Utilizando simplemente un wait, ¿ya? Un wait y le vamos a agregar una constante, ¿ya? Una constante de tiempo. ¿Qué me hace este wait? Que se ejecute el primer proceso, espere 100 milisegundos y ejecute un siguiente proceso. 100 milisegundos a la final no es nada, estamos hablando de 0.1 segundos que para nosotros es imperceptible, pero en cambio para el computador significa bastante, significa el uso de menos recursos destinados solo a este software. Vamos a ver si es que en esta computadora hay optimización. Vamos a ejecutar un play. Y recuerden, anteriormente cuando nosotros ejecutábamos el programa estaba consumiendo 11% de la totalidad de la capacidad del CPU. Y miren ahora, ¿sí ven? 0%. No ocupa absolutamente nada ese sistema y está ejecutándose de la misma manera. Nosotros, por ejemplo, seguimos realizando nuestras operaciones, está ejecutándose bien, analizamos la CPU y a duras penas llega a 0.4%, 0.5%, que es lo máximo que llegó. Ahora está liberándome recursos del computador, permitiendo que las demás aplicaciones propias del sistema se ejecuten. Y miren, el rendimiento del CPU va bastante bien, ejecuto mis operaciones, el rendimiento sube en ese pequeño instante que ejecuto mis operaciones, pero no sube casi nada. Es imperceptible. Detengo mi proceso y el CPU pues no le ha pasado absolutamente nada. ¿Sí? Es por esa razón que es muy importante que nosotros utilicemos estas pausas como tal, ¿sí? Bien, dentro de nuestro sistema lo vamos a conocer como un delay. Un delay, una pausa, para que se puedan ejecutar otros procesos. Liberamos espacio en el CPU, liberamos procesamiento, liberamos memoria para que se puedan ejecutar otros procesos, ¿sí? Bien, entonces ahora como ya sabemos qué es esta ahí que vendrían a ser las iteraciones que se están ejecutando, ya sabemos que este símbolo significa que continúe mientras la condición sea verdadera y que este de acá significa que continúe mientras la condición, que se detenga, perdón, si la condición es verdadera, vamos a ver cómo lo podemos utilizar. Y también recordemos que este wait siempre tiene que estar inmiscuido dentro de nuestros bucles, tanto en bucles while como bucles for, como nodos de control o lo que estemos aplicando como tal, ¿sí? Bien, voy a decirle ahora pues que este software se esté ejecutando por por un minuto aproximadamente. Si yo quiero que este sistema se ejecute por un minuto, ¿cuántas iteraciones van a darse? Recordemos que cada iteración se da cada 100 milisegundos, así que ¿cuántas iteraciones se van a ejecutar en un minuto? ¿Cuántas iteraciones se podrían dar? ¿Ya? Muy bien, recordemos que cada iteración se está ejecutando cada 100 milisegundos, así que si 600 iteraciones se ejecutan, pues va a detener mi sistema, ¿ya? ¿Qué estoy diciendo?
que si esas iteraciones, la cantidad de iteraciones es mayor o igual a 600, el software se va a detener. Bien, ¿qué significa esto? Que este software se va a ejecutar por aproximadamente 60 segundos, ¿no es cierto? Bien, lo ejecutamos. Nosotros podemos realizar pues nuestras operaciones. Ya podemos validar pues que estas multiplicaciones que estamos aquí realizando estén bien, estén mal. Podemos ejecutar acciones de control, podemos tomar mediciones, podemos tomar datos o podemos estar haciendo lo que querramos hacer. ¿Qué tiempo va a durarnos? ¿Qué tiempo va a durarnos la ejecución de este software como tal? Exactamente 1 minuto, ¿sí? Esperemos, ya mismo se ha de cumplir el tiempo como tal, para ver que ya las iteraciones se hayan cumplido. Vamos a ver. Bien, ha pasado el minuto como tal y se ha detenido automáticamente el sistema, ¿sí? ¿Por qué se detuvo el sistema? Porque ya llegó a las 600 iteraciones, es decir, este bucle se repitió 600 veces y pues me permitió salir del sistema. Recuerden que la condición era detener si eso es verdadero. Entonces, si las iteraciones eran 600, 600 es igual a 600, por lo tanto, una opción true aquí y true me detenía el problema. En cambio, si es que ya se pasaba, porque a veces suele pasar que se pase demasiado rápido esa información y me daba 601, pues 601 dividido para 600, perdón, 601 mayor o igual a 600 también es una condición verdadera, por lo tanto, eh, también se detendría como tal. Porque a veces no es bueno ponerle que si las iteraciones son iguales a esta cantidad que estoy analizando, es porque suele ocurrir que a veces una iteración pase tan rápido que no la tome en consideración, ¿sí? Y si esa iteración justo se nos pasa, no digo que siempre pase o que pase muy comúnmente, suele pasar, son casos raros, pero suele pasar. Así que si eso se pasa por alto, el programa jamás se detendrá, ¿sí? Sobre todo en tiempos demasiado bajos, demasiado cortos. Vamos a reemplazar este. Ingeniero, y si la simulación ahí es en continuo y las iteraciones ya llegaron a 600, ¿igual va a parar el bucle o no? ¿Cómo así? No te entendí, disculpa. Entonces, si hacemos la que se corre el programa continuamente, Ya, pero que a las 600 iteraciones se apague. ¿Sí se va a apagar? ya. Lo que tú dices es qué pasa si este lo cambiamos a manera continua, ¿no es cierto? No, si es que al lado del stop, pero encima al lado de la flecha, Este de aquí. la parte superior, debajo de la palabra white, Ya. no sé si me... Donde dice edit, abajo de edit, A ver, en la parte superior. En el, estamos en esta parte de aquí, ¿no es cierto? Dentro de esto. ajá, no digo afuera, donde se manda a correr. Ya, en esta parte Ahí, de aquí. sí, Ya. el de ladito, es, Y le pones de es- manera run continua. ajá. Y No, solo le pongo aquí que a las 600 interacciones se apague. ¿Se va a apagar o no? se va a volver a ejecutar desde el inicio. Vamos a observarlo con un indicador. Verás. Voy a poner aquí un indicador y voy a detenerlo solo a las 60 iteraciones, ¿ya? Para no esperar tanto tiempo. Es decir, 6 segundos y se debería detener, ¿no es cierto? Bien, este indicador me va a mostrar las iteraciones, ¿sí? Vamos a observar qué pasa con las iteraciones cuando yo pongo un run normal y un run de manera continua, ¿sí? Bien. Si yo pongo run de manera continua, debería llegar a 60 y detenerse. ¿Ya? Se detuvo, ¿no es cierto? Un run normal. Ahora vamos a ejecutar un run de forma continua. Llegamos a las 60 iteraciones y se vuelve a repetir el bucle, ¿sí? ¿Por qué?
Porque recuerden que si nosotros ponemos run continuo, una vez que se detenga o se salga de este bucle, se vuelve a ejecutar otra vez, permitiendo o no permitiendo que el sistema se detenga por sí solo, ¿sí? O sea, eso no hay cómo evitarlo. En un run continuo, no. En un run normal, sí. ¿Ya? Recuerda que en este run continuo nos evita inclusive ciertos errores que podríamos nosotros identificar. Ya por eso no es una buena opción que nosotros pongamos el run continuo o lo utilicemos como tal cuando ya estamos haciendo análisis de bucles. Cuando estamos haciendo análisis de sistemas pequeños, como por ejemplo que yo quisiera evaluar cómo funciona el software, pongo esto por afuera y no utilizo los bucles, no utilizo esto, ahí sí vale ejecutar un run continuo. Porque si pongo solo run, solo me va a evaluar esto una sola vez. Miren, me evalúa una sola vez. En cambio, si yo pongo un run continuo, ahí sí puedo continuar evaluando. ¿Cómo evito ese run continuo? ¿Ya? Con un bucle while como tal. ¿Sí? Entonces ahí ya no necesito igual ejecutar el run continuo, simplemente un run y poder evaluar hasta que el sistema pues llegue a 60 en este caso y se detenga. ¿Sí? Bien, recuerden que es importante que tanto el software de manera automática me detenga el programa por algún error que pueda ocurrir dentro de su programación o que también el usuario sea capaz de detener el sistema porque se produjo algún error, porque tal vez ingresaron mala información, porque necesita ejecutar el programa, necesita detener el programa por A o B razones, ¿ya? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues vamos a crear aquí un botón de Stop. Este botón lo vamos a poner acá. Y vamos a utilizar una compuerta booleana de tipo OR. Recuerden que todas estas compuertas ya las habíamos analizado anteriormente en PLCs, así que aquí no nos vamos a pasar el tiempo en eso. Bien, entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Que si las iteraciones llegan a 60, se detenga el programa, ¿no es cierto? O si el usuario presiona el botón de Stop, también se detenga el programa. Vamos a ejecutar. Vemos que las iteraciones están en este valor, pero ya presiona Stop y se detuvo. Y miren, quedó las iteraciones en 27. En cambio, supongamos que todo está ejecutándose de manera correcta. ¿Ya? Espero que llegue a 60 iteraciones y el programa también se detiene. ¿Ya? Esto suele también ocurrir mucho cuando hay errores dentro de la programación. Entonces, vamos a analizar aquí. Voy a sacar el Quick Drop. Vamos a poner errores. Ya voy a poner un error in. Este no me gusta. Vamos a poner un error in, pero de tipo silver. ¿Ya? Bien, lo vamos a poner por dentro. Pongámoslo por dentro para que puedan analizar el sistema. Vamos a hacer esto un poco más grande. Y listo, nos vamos a llevar todas estas operaciones por acá. Bien, aquí también voy a poner, voy a desempaquetar este tema. Poner un bundle. Y también vamos a utilizar unos mensajes. Voy a conectar esto directamente. Bueno, esto ya les explicaré cómo funciona cada uno de estos clústeres, los errores que se pueden dar, el desempaquetado de los clústeres
y todo eso, ¿sí? Bien, voy a utilizar nuevamente aquí una comportador y voy a utilizar otra comportador más. Bien, esto vendría acá, esto vendría aquí, esto aquí. Hice una compuerta de más. Bien, ¿qué estoy diciendo aquí? Que si se produce algún error, me indique un mensaje con ese error, ¿ya? Y que también detenga el software. Voy a incrementar las iteraciones a 600 para que me dé tiempo de demostrar. Bien, este es un estado normal de ejecución. Supongamos que se produce un error, inmediatamente me muestra el mensaje de error con esto que he programado aquí, ¿sí? Y detiene el VI, ¿sí ven? Inmediatamente se ha detenido el VI y me ha quedado un mensaje de error, ¿ya? Esa es una de las formas de detenerlo. La otra forma sería presionando el botón de stop, porque le he puesto aquí el botón de stop que también me detenga este sistema. Y la otra es que las iteraciones lleguen al valor que he puesto, ¿ya? Recuerden, botón de stop por errores que se produzcan durante la ejecución del software o porque las iteraciones han llegado al valor que yo he puesto. 60 en este caso, 60 también acá, ¿sí? Entonces, existen esas tres formas que nosotros podemos detener el sistema. Bien, ahora, todo funciona bastante bien cuando las ejecuciones se producen dentro del bucle de control. Pero, ¿qué pasaría si las ejecuciones ya no se producen dentro, es decir, no empiezan como tal dentro del bucle de control? Voy a poner, este número está por acá afuera, ¿ya? Bueno, no empecemos a evaluar con eso, sino evaluemos las iteraciones, ¿ya? Bien. Recuerden, anteriormente nos estaba mostrando todas las iteraciones, ¿no es cierto? Desde el 1 hasta el 60 que se estaban indicando aquí. Bien, vamos a volver a correr y vemos que las iteraciones están en 60, pero ¿qué ha pasado con el sistema? El sistema sigue funcional y el número no ha variado. Bien, vamos a variar ahora esto, voy a poner que sea 48 y voy a volver a ejecutar. Si ven, todo pareciera normal, pero de repente se detiene el sistema y me muestra el valor de 48. ¿Por qué? Porque aquí hemos conectado, vamos a hablar de que en esta parte derecha nosotros tenemos las salidas de nuestro bucle como tal y en la parte izquierda vamos a tener las entradas. ¿Qué significa? Que yo aquí puedo darle valores para que se ejecuten dentro del bucle de control y que acá puedo generar las salidas o los resultados de esto que se ha ejecutado en mi bucle de control. Supongamos que yo quiero dar una constante, un valor constante para iniciar. Lo pongo aquí y este lo uno acá. Voy a quitar este control numérico. Y listo, ¿ya? Si es que yo lo dejo con 0, el primer valor que se generará aquí será 0 y lo multiplicará por el valor que yo ingrese aquí. Eso no me sirve porque todo siempre va a salir 0, así que voy a poner el valor de 4. ¿Ya? Voy a subir las iteraciones a 500 y voy a ejecutar. Bien, ahora todos los valores que yo ponga aquí se multiplicarán por esta constante que he dado. 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Sí ven? En los resultados todo se está ejecutando por el valor de 4. Bien, ¿por qué se está ejecutando todo por el valor de 4? Porque este valor lo he puesto por defecto a la entrada de mi sistema. ¿Por qué me salió el valor de 159? Porque este valor de aquí, este pequeño cuadrado, me almacena el último valor que se generó. Bien, pero ¿cómo se llama este pequeño cuadrado? Este pequeño cuadrado se llama un túnel, ¿ya? Este túnel pertenece al bucle que estoy analizando. Este túnel como tal no tiene auto-indexing, ¿ya? Vamos a ver en los modos del túnel y vemos que aquí tiene indexing y concatenación, ¿sí? Tiene el último valor, es decir, el último valor que se almacenó, tiene el valor que actualmente está, tiene concatenación como tal
y un valor condicional, ¿sí? Vamos a cambiar el modo del túnel. Vamos a ponerlo en indexing. Bien, ahí ya me presenta un valor. ¿Por qué? Porque son dos valores que están conectados de una forma diferente. Este indexing significa que en cada bucle de control debe existir una acción de salida, ¿sí? En cada vez que se repite una iteración. Y como eso no es posible, eso no existe, entonces me saca este error. Bien, entonces, ¿en qué modo debe estar el túnel? El túnel siempre debe estar como último valor, al menos para este tipo de ejecuciones. Ya veremos también ejecuciones en las que nosotros podamos variar el modo del túnel, es decir, que nosotros podamos visualizarlo pues como indexing, concatenating o conditional. ¿Sí? Bien, entonces recordemos. ¿Qué valor se va a presentar aquí? Ya, este por si acaso no tiene modo del túnel, porque si yo le pongo 4, el valor inicial va a ser 4. Si yo le pongo 20, el valor inicial será 20. Si pongo 0, el valor inicial será 0. Y supongamos que no lo pongo, por último, ya, pues no puedo dejar un túnel siempre vacío. Ya, es decir, yo no puedo conectar esto de esta manera, porque no estoy dando ningún valor de referencia. ¿Ya? Que vamos a dejarlo con un valor de referencia. Listo. ¿Por qué es importante mencionar eso? Porque en muchos de los programas ustedes van a encontrar que el error ingresa, ya que los mensajes de error ingresan al ciclo while como tal y que después vamos a obtener como salida de las ejecuciones. Vamos a borrar esto para volverlo a cablear. Ya, aquí simplemente nos mostrará el error final, pues aquí no se detendrá por nada del mundo esta situación, simplemente si se ejecuta algún error. Le habíamos puesto 0 iteraciones, 600. Ya, si ven, no se detiene por nada, salvo que ocurra algún error dentro de los eventos como tal, se detendrá el software. Si pongo aquí, pues que cambio el estado, no se va a detener el sistema. ¿Por qué? Porque ese fue un valor anterior que di. No es un valor que se está ejecutando dentro del bucle, ¿sí? Este es un valor anterior, fuera del bucle. Lo que se está ejecutando ahora está dentro del bucle como tal. Así que, ¿cuál es la única forma de detener el bucle en este caso? Aparte de este valor de acá arriba. ¿Cuál es la única forma de detener el bucle? Con el botón stop. Exacto, solo con el botón stop. Y miren cuántas iteraciones se han ejecutado. 410 iteraciones. Bien. Bueno, eso está bastante bien. Pero ahora vamos a hacer un programa un poquito más complicado. Vamos a borrar esto. Vamos a borrarlo todo mejor. Ya. Eso, solo dejemos nuestro bucle como tal. Bien, vamos a hacer un programa que me ejecute n iteraciones, ¿ya? Lo que yo quiero saber es cuántas veces tuvo que ejecutarse un programa para que me determine un valor aleatorio. Entonces, ¿qué voy a hacer en primer lugar? Voy a dar un valor máximo. Vamos a ponerle aquí como valor máximo. También voy a dar un valor mínimo. ¿Ya? ¿Para qué? Un valor mínimo y un valor máximo para generar un aleatorio. ¿Ya? Entonces, voy a poner esto acá fuera del bloque como tal. Y voy a generar un aleatorio. ¿Sí? Entonces, un aleatorio entre un valor máximo y un valor mínimo. Perfecto. ¿Cómo generaría el aleatorio? Simplemente me voy a ir aquí a funciones de tipo random. Aquí tenemos funciones de tipo random. Como quiero que este valor
quiero que la función random esté comprendida pues entre este y este valor. Voy a tomar este valor de aquí, lo voy a restar a este valor de acá. El resultado de eso lo voy a multiplicar. Voy a generar simplemente un random normal. El resultado de esto lo voy a multiplicar. Y al resultado de eso, pues le voy a sumar el valor mínimo. Listo. Simplemente estoy generando un valor aleatorio cualquiera. ¿Ya? Bien. Ahora lo que voy a hacer es, ese valor me va a salir seguramente en decimal. Así que lo voy a redondear. Entonces vamos a hacer un redondeo de ese valor y listo. Aquí ahora sí ya tenemos un valor de tipo entero. Vamos a ver si es que esto me está funcionando de manera correcta. Lo voy a meter dentro de este bucle. Voy a presentar un indicador. Ya. Aquí valor aleatorio. ¿Ya? Bien, lo voy a conectar y voy a decir en mi primer programa que quiero que cada 500 milisegundos o cada medio segundo, pues se genere un nuevo valor aleatorio. Bueno, 500 milisegundos es muy poco, cada segundo. Vamos entonces aquí a crear una constante y listo. Cada segundo quiero que se genere un valor aleatorio entre este valor mínimo y este valor máximo. Este valor máximo lo vamos a iniciar pues en 10, ¿ya? Y también voy a ubicar un botón para poder detener mi sistema en caso de que yo desee detenerlo. ¿Ya? Voy a conectarlo aquí y listo. Vamos a empezar a ejecutar y vemos cómo se están generando los valores aleatorios comprendidos entre 0 y 10. Bien, quiero disminuir un poco la escala, así que ahora voy a generar un valor entre 3 y 10 como tal. Vemos como cada segundo me está generando un nuevo valor aleatorio comprendido entre el valor de 3 y 10. ¿Sí ven? Bien, estamos viendo que los valores aleatorios se están generando de manera correcta. Vamos a hacer más pequeño el rango. Vamos a ponerlo entre 5 y 10. ¿Ya? Podemos ver que se siguen generando los valores aleatorios. Bien, podremos decir que está esto bien. El valor mínimo siempre va a ser 5 y el valor máximo va a ser 10. Bien, ahora ¿qué quiero hacer? Saber cuántas iteraciones me va a tomar encontrar un valor igual al valor aleatorio que se ha generado. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy a sacar esto de aquí. Voy a sacar esto del bucle. ¿Ya? Listo. Entonces he generado un valor aleatorio como tal. Este lo voy a mostrar para saber qué valor se ha generado. Y también voy a ingresarlo. A ver, vamos a ver qué vamos a hacer. Generamos el valor aleatorio. Y quiero saber cuántas iteraciones. Ah, ya. No, estoy mal. Ya. Lo que vamos a verificar son cuántas iteraciones se producen hasta alcanzar un valor especificado por el usuario, ¿ya? Mediante valores aleatorios. Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero que esto se ejecute cada 100. El usuario va a ser quien ingrese un valor inicial.
Listo. Entonces aquí vamos a estar mostrando los valores aleatorios. Vamos a ingresar un valor a comparar. Y cuando el valor, el valor a comparar sea igual al valor aleatorio generado, pues se va a detener el programa y lo que vamos a ver cuántas iteraciones le tomó al sistema para que llegue a ese valor. Entonces también vamos a utilizar otro indicador. Y aquí vamos a ponerlo como iteraciones. ¿Ya? Listo, perfecto. Bien, vamos a conectar esto aquí. Vamos a poner un símbolo de igual que va a estar conectado al valor generado y al valor a comparar. Y cuando esto sea igual o cuando presionemos el botón de stop, el sistema se va a detener. Ya está. Bien, entonces repito el problema. El usuario va a ser quien ingrese un valor. ¿Ya? El software me va a estar generando valores aleatorios hasta que el valor generado de forma aleatoria sea igual al valor que ha generado el usuario, que ha ingresado el usuario. ¿Sí? Una vez que los dos sean iguales, se terminará el programa y lo que voy a constatar es cuántas iteraciones se han ejecutado hasta que encuentre el sistema un valor igual al ingresado por el usuario. Bien, voy en principio a ingresar el valor de 11 y entonces voy a generar un aleatorio entre 0 y pongamos 100 directamente, ¿ya? Para que le tome un poquito más de tiempo encontrar el valor, ¿ya? Bien, recuerden que las iteraciones se están produciendo cada 100 milisegundos, así podré encontrar el valor mucho más rápido. Bien, empezamos a ejecutar, vemos cómo las iteraciones van subiendo y aquí se están generando los valores aleatorios. Perfecto, ya encontró el valor. Mire, valor aleatorio generado es 11, valor a comparar fue 11 y se ejecutaron 49 iteraciones hasta encontrar ese valor. ¿Que siempre va a ser 49? No, nunca, porque se puede encontrar en un rango diferente. Vamos a ver. Y listo, ahora le ha tomado 81 iteraciones encontrar el mismo valor, ¿sí? Y así podemos hacer pues la cantidad de pruebas que nosotros deseamos con este tipo de sistemas. Bien, hay otra cosa más que si, por ejemplo, yo ejecuto el programa, recuerden que inicié con, voy a ponerle que inicio con 10, ¿ya? Inicio con 10. Y de repente digo, no, ahora quiero que busque, bueno, ya terminó el programa, encontró muy rápido. Vamos a volverlo a ejecutar y empiezo a variar la información. ¿Acaso 9 será lo que tiene que buscar el software? No, ¿Por qué no fue 9? ¿Por qué fue 13? porque al momento que corrió ya recibió la señal de que tenía que hacer. Exacto, porque al momento que corrió, la primera señal que se almacenó fue 13. Y ya después todo lo demás siempre se ejecutó con el valor de 13. Perfecto, Luis. ¿Ya? Entonces, de esa manera, nosotros podemos generar tanta información como necesitemos. Bien, ¿alguna consulta tal vez? Ingeniero, ese símbolo que está al lado de la compuerta de sumar, ¿para qué era? ¿O para qué lo puso o por qué lo puso? De la compuerta de suma, este de aquí, para Sí, exacto. redondear, ¿sí? Ustedes le ponen, por ejemplo, control H. Aquí pueden ver toda la información. Se ubican sobre la compuerta y aquí tenemos redondeo hacia el más cercano, ¿sí? Entonces aquí tenemos una descripción exacta de todo lo que hace esta compuerta. Vamos a redondear la entrada al valor integral más cercano, ¿sí? ¿Alguna Pero otra ahí no pregunta? era necesario ponerlo, sí, porque al final está analizando solo números enteros. No está analizando números enteros.
porque recuerda que el valor que se genera aquí está comprendido entre 0 y 1. El valor que se puede generar aquí puede ser 0.1, como puede ser 0.11111 o 0.12, 0.17, y al multiplicarlo por este valor de aquí, supongamos que esto es 100, esto es 0, pues el resultado va a ser 100. 100 por 0.1190, a ver, por 0.1197 sería exactamente 111,97, ¿no es cierto? 111,97 más este valor, pues será 111,97. Si yo no lo redondeo, jamás va a encontrar un valor similar a este de acá. Pero vamos a hacer la comparación para que nos quede claro. Voy a ponerlo así y aquí lo voy a unir. ¿Sí? Ahora ya no lo estoy redondeando. Mira, los valores aleatorios que se están generando ahora ya son decimales. Así que encontrar este valor de aquí es muy, muy complicado, por no decirlo imposible. Si ves que ahora las iteraciones pues no van a parar jamás. Ingeniero. Ingeniero, Apagar el programa y no se va a apagar la interacción. ¿Perdón? ingeniero, ¿y también es válido ponerle a la salida del valor aleatorio? El A que la lo salida, redondea ya, a la salida de esto, ¿qué quieren poner? a la salida de acá arriba. Igual lo A este redondea de al aquí. momento de salir. Sí, Ya, también se podría redondear. Pero si tú en cambio redondeas esta parte de aquí y al momento lo sumas con el valor mínimo, no te va a generar exactamente el valor aleatorio entre las dos cantidades que tú aquí ubicas. Supongamos que quieres generar un aleatorio entre 5 y 10. ¿Ya? Y este te generó como tal 0.1. ¿Ya? 0.1 multiplicado por 5, ¿cuánto vendría a ser? 0.5. 0.5, exactamente. Si tú lo pones aquí a redondear, ¿cuánto sería el redondeo de esa cantidad? 1, ¿no es cierto? sí. Y 1 más 5 vendría a ser 6. Sería el valor aleatorio que está generando. En cambio, si nosotros cogemos y decimos 0.5 acá, bueno, en este caso nos va a salir exactamente igual. 0.5 más 5 como tal sería 5.5, lo vamos a redondear, nos sale 6. Puede que te dé la misma cantidad como puede que no te dé la misma cantidad en realidad. No habría problema, más bien yo considero que si es que lo ponemos acá arriba. Vamos a ver. Bien, vamos a... Hola. Datos en decimal. Datos flotantes. Es decir, datos de tipo booleano, perdón, datos de tipo doble, comprendidos entre 0 y 1. No, no, no. Ese tipo siempre te lo va a generar entre 0 y 1. De hecho, el bloque es propio para que tú generes datos entre 0 y 1, como tal. Bien, vamos a volver a ejecutar aquí. Bien, también nos va a funcionar. Si tenemos, a ver, el valor de 0.3, 0.3 lo multiplicamos. A ver, supongamos que aquí tenemos 0.3, lo multiplicamos por 5, nos va a dar 0.15. Aquí 0.15 sumado a este valor mínimo que es 5, pues nos va a dar, no, estoy loco, 0.15, esto nos daría 0 y esto nos quedaría 5 como tal. Si aquí generamos 0.15, lo multiplicamos por 0.5 multiplicado por 5 como tal sería 0.25. Si lo redondeamos se queda en 0, ya. En cambio 0.25, si lo sumamos, sí, yo creo que nos estaría dando los mismos valores.
si lo ponemos tanto el redondeo aquí como si lo ponemos el redondeo a la salida de acá. No habría problema. ¿Alguna otra pregunta? ¿Más preguntas tal vez, chicos? Bien, entonces, por mencionarles, recuerden que los bucles while como tal funcionan como, como un valor do while, ¿ya? ¿Qué es el bucle do while o qué es la función do while dentro de la programación? Que al menos lo que está dentro del sistema se le evalúe por una vez antes de que se detenga el programa, así la condición inicial pues sea falsa, ¿ya? ¿A qué me refiero? Vamos a borrar todo esto de aquí. Vamos a crear una nueva estructura while. Voy a ubicar un valor numérico. Bien, como tema de ejemplo. 10 es mayor, recuerden que las iteraciones inician en 0. 10 es mayor a 0. Sí, ¿no es cierto? Ahora vamos a poner una condición contraria. Supongamos que quiero poner que 10 es menor a 0. Vamos a poner con la misma comparación, ¿vale? Ya. 10 es menor a 0, falso, ¿no es cierto? Entonces, empiezan las iteraciones y ya estoy diciendo desde el principio que la condición es falsa. Bien, vamos a dar un valor de entrada que sea igual a 0. Y voy a poner que cada vez que se ejecute el bucle, me incremente un valor, ¿sí? Bien, si la condición inicial es falsa, ¿cuántas veces debería ejecutarse este bucle while como tal? Repito, si la condición es falsa, ¿cuántas veces debería ejecutarse ese bucle while? Que sea verdadero, porque está hasta que sea verdadero, ¿no? Perdón, Inti, no te entendí bonito. Hasta que sea verdadero la condición, o sea, porque está conectado al botón. En ese caso no sería Ya, supuestamente eso no debería ejecutarse nunca, ¿no es cierto? Porque la condición inicial ya estamos diciendo que es falsa. O directamente, no hagamos tanto lío. No nos hagamos líos aquí. Corremos esto, pongamos control B. Bien, ¿cómo habíamos dicho que este funciona? Stop, si esto es true, ¿no es cierto? Eso quiere decir que apenas inicia el programa se va a detener, ¿ya? Porque esta condición
es ya verdadera, ¿no es cierto? Bien, ¿qué va a pasar en cambio con este indicador numérico? ¿Se incrementará el valor de 1 o no se incrementará? ¿O permanecerá en 0? Así tal cual inicia. Creo que no incrementará, quedará cero. Ya, vamos a ejecutarlo y se incrementó. Bien, ¿por qué se incrementó? Es por la acción que yo les mencionaba. Este bloque while del labio como tal funciona como un do while en la programación. ¿Qué significa? Que al menos debe ejecutarse una vez el bucle, así la condición inicial sea falsa, ¿ya? Es decir, así la condición inicial ya me saque del bucle como tal o me haga terminar el bucle, ¿sí? Entonces, supongamos que yo aquí le pongo que continúe mientras sea verdadero y pongo la condición inicial falsa. Bien, la primera vez que se ejecuta esto, pues inmediatamente terminará el software. ¿Cuánto va a incrementar el indicador? Pues en 1, ¿sí? Vamos a ejecutar de nuevo y ahí lo tenemos. El valor inicial es 1. ¿Por qué? Porque recordemos que este numeric control me pasa el valor de 0, aquí se almacena 0, 0 se incrementa con 1 y el valor resultante es 1 como tal, ¿sí? Entonces, recuerden, indiferentemente de la condición que me termine el bucle, que me termine la ejecución del bucle, al menos debe ejecutarse la parte interna o el código interno una vez, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un programita un poco más complicado. Voy a quitar este incremental.
Bien, ¿cuántas iteraciones se van a ejecutar así tal cual está? ¿Solo uno? ¿Ya? ¿Por qué? Porque los dos están en cero y se sumaría el uno, sería una mayor que una iteración, que cero. Entonces sería verdadero. Ya, vamos a empezar a ejecutar. ¿Cuántas iteraciones se han ejecutado? Exacto, ninguna. ¿Por qué? Recordemos que a pesar de que se ejecute al menos una iteración, las iteraciones empiezan en el valor de 0, ¿sí? Por lo tanto, la primera vez que se ejecute el software, el valor de la iteración será 0, dándonos un valor inmediatamente de 0 aquí, ¿ya? Aquí vamos a tener que esto es 0 más 1, esto va a ser 1, 1 es mayor a 0, por lo tanto se termina el software. ¿Cuántas iteraciones se han ejecutado? En realidad es una, ¿ya? En realidad es una porque a estas iteraciones, para saber exactamente cuántas veces se está ejecutando, debemos ponerle aquí un incremental, ¿ya? Porque no existe 0 iteraciones como tal, ¿ya? Debemos siempre ponerle ese valor un incremental porque siempre las iteraciones empiezan en el valor de 0, ¿sí? Bien, ahora vamos a variar un poco esta información. ¿Cuántas iteraciones se van a ejecutar? Sin tomar en consideración la iteración 0. Perdón. Igual solo sería una. ¿Ya? ¿Qué otras opiniones tenemos? Bien, vamos a ejecutar. Bien, ¿por qué se ejecuta una sola iteración? Porque el resultado siempre va a ser mayor que 0. Exactamente, porque 6 es mayor a 1 e inmediatamente, pues aquí se da la condición de verdadero deteniéndome el sistema. Bien, vamos a cambiar esta condición y ahora le vamos a poner que continúe si es verdadero. ¿Cuántas iteraciones se van a ejecutar? 6. ¿Sí? Recordemos también que hay la iteración 0 que nos incrementa un valor más. ¿Ya? Bien. Vamos a analizar ahora, como ya sabemos exactamente cómo funciona este bucle, voy a ponerles aquí una serie bastante conocida, que es la serie de Fibonacci. Fibonacci que me dice que si un valor inicia en 0 y otro valor inicia en 1, el resultado del siguiente valor es la suma de los dos anteriores. Por lo tanto, 0 más 1 va a ser 1, 1 más 1 va a ser 2, 2 más 1 va a ser 3, 3 más 2 va a ser 5, 5 más 3 va a ser 8, 8 más 5 serían 13, 13 más 8 va a ser 21. Bien, ¿qué van a hacer ustedes? Van a hacer un programa utilizando el bucle while, ¿sí? En el cual se muestre la cantidad de valores de la serie de Fibonacci, ¿ya? Que ustedes hayan ingresado como usuarios. Es decir, voy a borrar todo esto. Voy a poner la estructura inicial con la cual ustedes van a empezar a trabajar, ¿ya? Entonces, vamos aquí a colocar una estructura while.
Vamos a poner aquí un valor numérico. Vamos a poner también un indicador. Ya. Voy a poner aquí el valor de la serie de Fibonacci. Tommy, por favor, cierra tu micrófono. Bien, vamos a poner aquí las valores de la serie. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué voy a decir? Primeramente que quiero que este valor me calcule el sistema. ¿Ya? Y cuando las iteraciones ¿ya? Cuando la cantidad de iteraciones sea igual al valor que he ingresado, pues me detenga el sistema, ¿ya? ¿Qué tengo que mostrar? Pues únicamente los valores de la serie de Fibonacci, ¿ya? Para eso también voy a agregar este Shift Register. Ya les mencionaré cómo funciona, ¿sí? Voy a agregar dos valores. Bien, ¿qué hace este Shift Register como tal? Este Shift Register lo que hace es determinarme un valor a la entrada y también un valor a la salida. Por ejemplo, vamos a suponer que yo le doy un valor inicial de 0, ¿ya? Siempre este Shift Register va a iniciarse en 0 y este valor de acá va a iniciarse, por ejemplo, en 1, ¿ya? Entonces, yo quiero que este valor se inicie en 0, quiero que este valor se inicie en 1 y cada vez aquí se actualiza ese valor. Cuando dé la vuelta el programa, cuando inicie la siguiente iteración, va a continuar con el valor, con el siguiente valor almacenado. Por ejemplo, voy a poner aquí un incremental. Voy a tomar este valor de aquí y lo voy a pasar acá. Bien, cuando se ejecute la primera iteración, este Shift Register de aquí valdrá 0, pasa por el incremental, a la salida vale 1. Cuando se ejecute la siguiente iteración, empezará con 1, se incrementará en 1, es decir, valdrá 2, y ahora este valor de aquí valdrá 2. Se ejecuta nuevamente, ahora esto valdrá 2, y así continuamente, ¿sí? De esa manera funcionan los Shift Registers o registros de desplazamiento. ¿Ya? ¿Tienen tal vez alguna pregunta sobre cómo funcionan estos? Vamos a hacer una prueba para que puedan visualizarlo, ¿sí? Vamos a poner... Me entrecortó un poco. ¿Sí me puede repetir? ¿Activa? Perdón, Franz, no sé. Vamos a ver. Hola, Franz, no te entendía bonito. Perdón, estoy con el internet lento. Ya, no hay problema. Bien, vamos a hacer una demostración de cómo funcionan estos Shift Registers, ¿sí? No te preocupes, Franz. Bien.
Bien, al primer shift register le vamos a dar un valor inicial de 0 y al segundo shift register no le vamos a dar valor inicial de 0 para que vean la diferencia entre utilizar valores por defecto y no utilizar valores por defecto. Bien, vamos a iniciar dándole un valor inicial de 0 a este de aquí y a este de acá no le vamos a dar ningún valor inicial. Bien, vamos a detener este sistema al momento que se ejecuten. Vamos a poner aquí 200 y vamos a detenerlo cuando se ejecuten 10 iteraciones, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué estoy diciendo? Que si esto, vamos a quitarlo a este de aquí, vamos a ponerle también un +1 para ser precisos. Recuerden que inicia en la iteración 0 y nosotros queremos que se contabilice desde más pronto, ¿ya? Bien, entonces cuando esto exactamente sea igual a 10, se va a detener el sistema. Si iniciamos con el valor de 0, le incrementamos 1 y así conjuntamente vamos terminando todo el tiempo, ¿cuál vendría a ser el valor final en este indicador? Ya, vamos a decir que es 10. Y en este indicador, ¿cuánto será el valor final? Un poquito 20. más arriba. Ya, 20. 20. Bien. Eso lo tenemos claro, ¿no es cierto? 10 en este de acá, 20 en este de acá. Vamos a anotarlo inclusive para que no se nos olvide. El uno va a ser 10 y el otro va a ser 20. Bien, vamos a ejecutarlo la primera vez. Y listo, ¿no es cierto? Tenemos el valor de 10 acá arriba y 20 acá abajo. Bien, si lo vuelvo a ejecutar, ¿debería dar los mismos valores? Se sumaría en el de arriba, es decir, acá arriba vendría a ser 20 ahora. No, el de arriba se 10. volvería a resetear, el de abajo se sumaría. Porque el de abajo no tiene valor inicial, entonces seguiría constante. Exactamente. El de arriba, al momento de tener un valor inicial o un valor preestablecido, siempre que se ejecute nuevamente el programa, iniciará con el valor que es establecido por defecto. En cambio, en el shift register de abajo, al no tener un valor preestablecido, tomará el último valor almacenado en memoria, que en este caso es 20, y volverá a ejecutar el proceso. Si ven, inició en 20 y ahora se va hasta 40. Si lo volvemos a ejecutar, el de arriba sigue siendo siempre 10 y el de abajo sigue incrementando los valores. Bien, entonces como tenemos claro cómo funciona el shift register, con esos mismos datos vamos a proceder a hacer la serie de Fibonacci, ¿ya? Entonces, listo, yo quiero que cuando yo muestre 10 valores, cuando ubique 10 valores, quiero que me vaya mostrando aquí cada uno de los valores de la serie de Fibonacci cada segundo, ¿sí? Es decir, si yo pongo 10, durante 10 segundos me va a mostrar los 10 primeros valores de la serie de Fibonacci. ¿Entienden lo que debemos hacer? Vamos a poner aquí los valores de la serie. Serían 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. 21 más 13 serían 34, 55. Y vamos a poner este último valor que podría ser 89. ¿Ya? Y ahí se repiten los demás. Bien. Listo. Entonces, empecemos a desarrollar, que tenemos unos 20 minutos para que lo terminen como tal. Mije, una pregunta. Dime, José. Los valores de shift register, ¿en dónde se los obtenía? Te acercas aquí a la parte lateral del bucle, Ya. le das clic derecho
¿sí? Mira, te pones clic derecho sobre el lateral del bucle y le pones aquí Add Shift Register, ¿sí ves? Ah, ya, Inge, ya. Eso es agregar registros de desplazamiento. Ustedes pueden agregar tantos registros de desplazamiento como crean conveniente. Bien, el primero que termine, por favor, comparte su pantalla. A ver, indícanos el funcionamiento. Como usted nos explicó, tenemos aquí al principio dos números que comienzan con 1 y 0. He hecho la sumatoria y tenemos aquí la respuesta. Tenemos el número aquí que es el resultado. Le he puesto un tiempo de 1000 milisegundos o para que se pueda observar. Ajá. Aquí he puesto el valor que tiene que caer aquí en la puerta, que es mayor o igual, que es el límite, el número que deseamos. Y Ya. tenemos una puerta de negación para cuando llegue al límite se pongan stop o cuando prestemos el botón stop. Ya. A ver, ponlo a funcionar. Ahí se va a detener. ¿Tienes dos shift register de entrada? ¿Tienes uno solo de salida? Sí, ingeniero. No sé cómo es esa parte de ahí, me perdí un poco yo ahí, no lo entendí muy bien cómo había que hacer eso. Ya, no hay problema. Ujú. Ya, lo que pasa es que cuando tú colocas dos registros de desplazamiento de entrada y un registro de desplazamiento de salida, significa que los registros de desplazamiento, digamos, en vez de almacenarse pues en el siguiente o perderse un valor como tal, supongamos que el primer valor fue 1, ¿no es cierto? Entonces, ese 1 más 0 va a ser 1. Ese 1 va a almacenarse nuevamente en este 1 y este 1 que estaba aquí se va a desplazar hacia el siguiente valor. Es decir, en vez de 0, pues el siguiente valor será 1. ¿Ya? Tomando ahora dos unos. Tomas el valor de los dos unos, lo sumas, quedará 2, así que el siguiente valor será 2. Nuevamente vuelves a ejecutar el ciclo. El siguiente valor que se va a reemplazar aquí será 2 y este 1 se desplaza al siguiente, quedando aquí 1, quedando 2 más 1, 3 y así sucesivamente vas ejecutando todos los periodos. Está bastante bien. Una única recomendación, lo que yo había mencionado es que nosotros debemos determinar cuántos números de la serie de Fibonacci deben mostrarse. Por lo tanto, la comparación entre mayor o igual debía hacerse con el número de iteraciones. ¿Ya? Solo esa aclaración y nada más. De ahí lo demás está bastante bien, ¿sí? Ya, ingeniero. Ya, por favor, anótate participación. Bien, Jan, nos mencionas que en la parte de resultados obtenidos y discusión no está claro si debemos adjuntar las capturas de programación o repetir las instrucciones para desarrollar las programaciones como tal. Bien, en el momento que nosotros vayamos desarrollando cada una de las instrucciones como tal, pues las capturas de pantalla no serían necesarias porque ya están hechas dentro eh, del mismo sistema. Lo que sí debemos hacer en la parte de resultados obtenidos es hacer un análisis del programa que acabamos de desarrollar. Es decir, a ver, yo estoy desarrollando este tipo de programa, ¿no es cierto? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo se aplica? ¿Dónde lo aplica? ¿Fue más fácil tal vez si ubiqué un tipo de dato? ¿Cuál fue la variación que tuve? Por ejemplo, hay muchas partes donde menciono en la práctica que deben hacer una comparación entre los puntos de coerción, si no existen puntos de coerción, si existen constantes, no existen constantes, y cuál fue a la final el resultado de variar de tipo de datos de íntegra a tipos de datos DABO, o cuál también fue los valores que obtuvimos al ejecutar el ciclo while como tal. Entonces, toda esa parte debemos ponerla en resultados obtenidos y al final sí sería bueno únicamente una captura de pantalla de toda tu pantalla como tal
indicando el panel frontal y también el diagrama de bloques, ¿sí? Ah, ya, ingeniero. Y en la parte de discusión, también tenía una duda. ¿Sí? Ya, Pues, la o sea, discusión ¿a qué se refiere por lo general? Sobre otros trabajos que hay sobre el mismo tema, ¿cuál es la diferencia entre ambos? Ya aquí podría simplemente obtener, por ejemplo, la diferencia que existe entre ejecutar un bucle while en una programación normal y la diferencia que hay entre un bucle while ubicándolo dentro de lo que es Labio, ¿sí? Recuerda que en Labio un bucle while funciona como un do while y en la programación normal un while funciona de manera diferente, ¿sí? Entonces esa discusión hay que ponerla en esta parte. ah, ya, ingeniero, muchas gracias. Bien, listo chicos, entonces si no hay ninguna pregunta con respecto a lo que hemos visto el día de hoy, hasta ahí quedaría la clase. Listo jóvenes, que Gracias, tengan ingeniero. Ingeniero, Sí. que para la práctica debajo del, o sea, lo que ya está desarrollado, lo ponemos, solo respondemos la parte que dice resolver por el estudiante. Exactamente. Ustedes deben de seguir todos los pasos ya para poder desarrollar la práctica, ¿sí? Deben de seguir todos los pasos que están ahí puestos en la práctica como tal. Una vez que terminen todos los pasos, hacen una captura de pantalla y lo ponen en la parte de resultados obtenidos, ¿sí? Una captura de pantalla general. Ahí ya con una breve descripción. Exactamente, de toda la simulación ya resultante. Abajo tienen que poner simplemente una captura de pantalla de tanto como les mencionaba el panel frontal junto al diagrama de bloques ya de su computadora con todo terminado. La simulación no la adjuntan, simplemente adjuntan la captura de pantalla, ¿sí? Ingeniero, una Bien. última pregunta. Lo que pasa es que el Sí, viernes dime. pasado, como no estuve, queda la práctica 1 y 2, también toca realizar el informe. Sí, de hecho ya lo debían presentar para ahora. De hecho ya les iba a abrir el link para que suban las prácticas. Claro, lo que pasa es que como yo no estuve el viernes pasado, pensé que con el video, o sea, esa era la práctica. No se No, ve que no. va a ser el informe, por eso ahora me sorprendía lo que me dijo. Ya, verán, entonces el informe lo vamos a dejar hasta el día viernes, ¿sí? Y otra cosa más, el día viernes también voy a aperturar el link para que ya suban el proyecto que habían estado trabajando anteriormente de los PLCs Allen Bradley. Entonces, para que ya suban también esta información para poderles entregar las notas con referencia a la primera unidad, que es lo único que me falta, ¿sí? El proyecto que trabajaron de las botellas. Ajá, sí, eso es de Allen Bradley como tal. Ahí, ingeniero, entonces hasta el viernes también le subimos las 3 prácticas. Ajá, sí, Ya. como las prácticas ustedes ven son sencillitas, simplemente hay que agregar un poco de información, más es un tema de que ustedes vayan practicando, se vayan metiendo en el mundo del labio y vean cómo funcionan los diferentes sistemas. Por eso todo les doy así puesto paso a paso para que ustedes lo hagan de forma repetitiva y ya cuando yo les diga, bueno, ahora sí ya vamos a desarrollar A o B programa, así como lo hicimos el día de hoy con el tema de Fibonacci. Bueno, Fibonacci es bastante sencillo, pero hay programas mucho más complejos que vamos a hacer. Vamos ya a empezar a llenar tanques, llenar tuberías, ya hacer sistemas tipo SCADA, no es SCADA, tipo SCADA, para que vean cómo van variando los sistemas como tal, ¿sí? Bien, eso entonces chicos sería todo. Cualquier duda o pregunta me la hacen nomás, no hay ningún problema, ¿listo? Ingeniero. Ya, ingeniero, gracias. Una buena noche. Ya, gracias. Hasta luego. Hasta luego.